Acababa de dejar el pastel de nuez en la mesa cuando lo escuché. «Ese lugar es para mi suegra, levántate». Al principio pensé que Joaquín estaba bromeando. Su tono era cortante, pero siempre había tenido un sentido del humor peculiar. Levanté la mirada, esperando una sonrisa, tal vez una risa incómoda. En cambio, vi su mano en el respaldo de mi silla. Luego sentí el tirón. La silla chirrió fuerte contra el piso cuando la jaló hacia atrás, y yo caí. Ahí mismo, frente al jamón asado, los cejotes y las copas de vino que le regalé para su boda, caí al suelo, como si fuera algo que no encajaba. Nadie se movió. Marisol, al otro lado de la mesa, con los brazos cruzados, tenía una expresión indescifrable. Mi nieta menor miró su celular. Mi nieto mayor bajó la vista a su plato. Ni una mano se estiró para ayudarme. «Ya te dije», murmuró Joaquín, tomando la tarjeta con mi nombre que yo misma había escrito a mano. Necesitábamos ese lugar para la mamá de Marisol. «Tiene una rodilla mala». No dije nada. No confiaba en mi voz. En cambio, me arreglé el vestido, me levanté del suelo sin ayuda y llevé mi pastel de vuelta a la cocina. La tarjeta con mi nombre quedó atrás, un poco arrugada, donde sus dedos la habían doblado. Desde el pasillo escuché risas otra vez. El tintineo de los tenedores. Alguien pidiendo que pasaran el gravy. La vida seguía, como si la mujer que lo crió no acabara de ser empujada a un lado como si fuera un estorbo. Me quedé junto al fregadero mirando por la ventana. El viento soplaba fuerte, moviendo las ramas, pero no sentí nada. Solo un vacío. Toqué el borde del mostrador y me estabilicé. Luego metí la mano en el bolsillo de mi abrigo, saqué las llaves de repuesto y salí por la puerta lateral sin hacer ruido. Para cuando encendí el coche, ni siquiera se habían dado cuenta de que me había ido. La luz del porche parpadeaba cuando llegué al camino de entrada. No había planeado irme temprano, pero tampoco había planeado que me humillara. Me quedé en el coche unos minutos, escuchando el tic-tac del motor mientras se enfriaba. Luego apagué el contacto, salí y caminé por el sendero que había limpiado esa mañana. Adentro, la casa olía ligeramente a canela y aceite de limón. La había limpiado de arriba abajo hace 2 días, por si Joaquín y los chicos decidían pasar antes de Navidad. Nunca lo hicieron. Puse el pastel en el mostrador intacto y me quité los guantes. El silencio me envolvió. Sin música, sin voces, sin el tintineo de los platos, solo yo y una mesa puesta para una sola persona. Preparé té por costumbre. Le puse miel. Me senté en la pequeña mesa de la cocina que Álvaro había construido con sus propias manos. El barniz estaba desgastado por años de tazas de café y crucigramas. Fue aquí, en esta silla, donde leí por primera vez la carta de Joaquín sobre abrir su propia empresa. Su entusiasmo se desbordaba en cada línea. «Mami solo necesitó un cliente que crea en mí. Luego despegaré». Y yo sí creí en él. Vendí mi collar de bodas, una cadena gruesa de oro con un pequeño medallón de zafiro. No era lujoso, pero era la única joya que Álvaro me dio y que no había empeñado durante el peor invierno de la panadería. Usé el dinero para ayudar a Joaquín a comprar su primera impresora. Barata pero suficiente para empezar. Nunca pedí que me lo pagara. En realidad, nunca pedí nada. Solo un lugar en la mesa. Tomé un sorbo de mi té. Ya se había enfriado. Afuera, el viento arreció. Sentada en la mesa, mi mente vagó sin invitación al primer Navidad, después de que Joaquín se casó con Marisol. Carmen vino esa tarde con unos panecillos de arándano y su lengua afilada de siempre. «Es encantadora, te lo concedo», dijo Carmen, sirviendo café en la vajilla buena sin preguntar. Pero Graciela abre los ojos. «Esa chica solo sonríe cuando está ganando». Me reí y le dije que estaba siendo exagerada. Pero Carmen nunca decía cosas que no sentía. Ahora, mirando atrás, las señales estaban ahí.
los cumplidos con doble filo. Como cuando Marisol me dijo, tu masa de pastel es igualita a la de las tiendas, siempre queda perfecta. O cuando llamó a mi casa acogedora, justo después de una remodelación por la que pagué. Luego estaba la conversación que desestimé demasiado rápido. Fue en primavera, hace unos 3 años. Estábamos plantando bulbos en el patio trasero cuando Marisol levantó la vista de su celular y dijo, ¿sabes cuando llegue el momento? Podríamos encontrarte un lugar en algún sitio más cálido. Cancún tal vez. Una de esas comunidades para adultos mayores con actividades y ya sabes, transporte. Sonrió como si me estuviera ofreciendo un regalo. Yo le devolví la sonrisa, pero algo me pesó en el pecho durante días. Álvaro lo habría visto. Él tenía un don para leer a la gente, especialmente cuando sonreían demasiado. Una vez me dijo, no confíes en los que son muy amables, pero nunca te preguntan cómo están tus manos después de amasar toda la mañana. Marisol nunca preguntó, ni una sola vez. Algunas advertencias son ruidosas, otras se esconden en los rincones silenciosos de tu memoria, esperando a que dejes de fingir que no eran ciertas. Y yo ya estaba harta de fingir. La carpeta estaba justo donde Álvaro la dejó guardada en el cajón inferior de su viejo escritorio, aún etiquetada con su letra Cabaña, Valle de Bravo, privada. Adentro todo parecía familiar. La escritura original firmada por ambos. Notas sobre reparaciones, sus bocetos para un porche que nunca construyó. Por unos minutos me dejé llevar al pasado, a los días en que manejábamos juntos con termos de café y sin preocuparnos por la señal del celular. Pero algo me inquietaba ahora. Una sensación en el pecho que me decía que mirara más a fondo. Revisé los papeles otra vez. La escritura aún tenía nuestros nombres, pero noté un cambio sutil. El número de parcela de la cabaña tenía un pequeño asterisco garabateado al lado. Álvaro nunca usaba asteriscos. Ese era mío, y yo no lo había puesto. Saqué mi laptop y escribí el número de parcela en el buscador de registros de propiedad del Estado. El resultado me revolvió el estómago. Propietario actual Torres y Asociados S.A. de CV. Miré la pantalla parpadeando. Esa era la empresa de Joaquín. Seguí investigando, revisé la fecha de registro. La transferencia ocurrió hace 5 años. Yo nunca firmé nada. Nunca estuve de acuerdo. El rastro de papeles terminaba ahí, al menos por el momento, pero era suficiente. No solo me habían quitado mi lugar en la mesa de Navidad, también se habían llevado la cabaña poco a poco, con firmas falsificadas escondidas en documentos legales que nunca vi. Cerré la carpeta, la puse con cuidado en la mesa y caminé hacia el teléfono. Mañana empezaría a hacer llamadas, no para pedir nada, sino para recuperar lo que era mío. Empecé con Carmen. Harold usó a un abogado inmobiliario. Cuando su hermano intentó quitarle un terreno del fideicomiso familiar, dijo, Sebastián Cuevas. Callado, pero astuto. ¿Quieres que lo contacte? Asentí, aunque no podía verme por el teléfono. Sebastián me llamó 1 hora después. Le conté todo lo que había encontrado. La transferencia, el nombre de la empresa, mi nombre ahora ausente del título. No perdió el tiempo. Voy a revisar el registro y pedir los documentos de respaldo. Si no hay una autorización firmada por ti, no es válida. Dame hasta mañana. La segunda llamada fue a Nicolás Vargas, hijo del abogado de Álvaro. Revisó nuestro acuerdo de fideicomiso original y confirmó: tú mantuviste el control total de la propiedad en Valle de Bravo. Álvaro lo estructuró así a propósito. Cualquier intento de vender o transferir sin tu firma es ilegal. Le di las gracias. Mi voz se mantuvo firme. La tercera llamada fue al señor Guzmán en el banco. Me reconoció de inmediato. Tenemos el fondo de Álvaro en espera desde hace años. ¿Listo para activarlo ahora?
Estoy lista, dije. Pero Joaquín debe ser eliminado de todos los permisos. Inmediatamente. Ya está hecho, dijo. Tú eres la única con control ahora. Esa noche, Sebastián me envió un correo con lo que encontró. Ahí estaba un formulario de autorización falso fechado y firmado con algo que parecía mi letra, pero no lo era. Junto a él, una serie de correos, entre Joaquín y un agente inmobiliario privado, intentando mover la cabaña discretamente después de Año Nuevo. Venta pendiente, solo necesitamos limpiar la firma de mamá. No la espantes. Contaban con mi silencio, mi confianza, mi miedo a confrontar. Pero olvidaron algo. Estuve casada con un hombre que creía en prepararse para las tormentas, y yo ya estaba harta de quedarme callada. Marisol llamó 3 días después de Navidad, no para disculparse, ni siquiera para preguntar cómo estaba, después de que me empujaran al suelo en su comedor. Empezó con un tono alegre, ensayado pero vacío. Hola, amá. Solo quería ponerte al tanto antes de que las cosas se pongan muy movidas. Esperé. Vamos a seguir adelante con la venta de la cabaña. Joaquín dijo que lo entenderías. Creemos que será mejor para todos. Menos estrés, más liquidez y ya encontramos un comprador que está feliz de tomarla como está. Hizo una pausa como esperando que discutiera. No lo hice. Suena razonable, dije. Confío en ustedes. Exhaló. Me alegra que lo veas así. Me despedí y colgué. Luego caminé al cajón de la cocina, donde guardaba la carpeta del fideicomiso que Álvaro y yo finalizamos, el año antes de que muriera. La que Marisol nunca preguntó. La que dudo que Joaquín se haya molestado en leer completa. Abrí la pestaña etiquetada Propiedad de estructuras de contingencia. Ahí estaba claro como el agua. Álvaro había dividido el control de la cabaña a través de una sociedad, pero solo el 49% fue para Joaquín. El 51% restante se quedó conmigo enterrado en una cláusula silenciosa que requería mi firma para todas las ventas, transferencias o disoluciones. Podían mandar correos a agentes inmobiliarios, incluso podían organizar fotos y visitas privadas, pero no podían vender nada sin mi firma. Cerré la carpeta y me quedé muy quieta. Mejor para todos, había dicho Marisol, como si me estuviera haciendo un favor, como si asumiera que me haría a un lado, asentiría educadamente y desaparecería mientras ellos cobraban lo que nunca fue suyo. Lo que no sabía, y lo que Álvaro siempre supo, era que yo podía ser callada, pero nunca descuidada. Pensaron que tenían el control, pero el único nombre que podía escribir el final de esta historia era el mío, y apenas estaba comenzando. No los llamé, no envié una advertencia, ni siquiera una señal discreta de lo que venía. Solo firmé los papeles y dejé que la gravedad hiciera lo suyo. A las 9 de la mañana siguiente, Carmen ya me había mandado un mensaje: prende el celular. Ya empezó. Preparé una olla de café y miré el cielo cambiar a través de la ventana de la cocina. El silencio en mi casa se sentía diferente ahora. No vacío, solo limpio, como si el aire se hubiera despejado. Para el mediodía, la tormenta alcanzó su punto máximo. Joaquín se despertó con 47 llamadas perdidas. Lo supe, porque el esposo de Carmen aún tenía un contacto dentro de la empresa. La venta de la cabaña fue congelada por la compañía de escrow, debido a un desafío legal. Mi desafío. Peor aún, para ellos, la solicitud de auditoría que presenté al Consejo Estatal había desencadenado una revisión. Los libros de Torres Inasociados ahora estaban marcados por transacciones familiares irregulares, incluidas transferencias cuestionables de la sociedad que contenía la cabaña. Un cliente envió un correo pidiendo un reembolso. Otro solicitó documentación completa de dónde habían ido sus retenciones trimestrales. La madre de Marisol, que ni siquiera me miró en Navidad al parecer, estaba gritando en su cocina preguntando cómo podían ser tan estúpidos con algo tan valioso. Marisol también gritó:
Dijo algo sobre que le rechazaron su tarjeta de crédito y esto no era lo que acordamos. Joaquín no alzó la voz. Solo se quedó ahí, atónito, revisando notificaciones, viendo cómo el imperio que pensó que había asegurado se le escapaba como arena entre los dedos. ¿Qué hiciste?, gritó Marisol. Él le respondió, apenas en un susurro, pensé que no pelearía. Pero sí peleé, solo que no como ellos esperaban, sin gritos, sin escenas, sin advertencias, solo la verdad lenta, pesada e innegable. Ellos me habían borrado en silencio. Yo respondí de la misma manera, y ahora ellos estaban desesperados, mientras yo ya estaba poniendo la mesa para alguien nuevo. La invitación llegó en un mensaje de texto, sin disculpas, sin explicaciones, solo brunch mañana, solo nosotros. Hablemos. Joaquín ni siquiera firmó con su nombre. Miré el mensaje por un minuto entero antes de borrarlo. No necesitaba cerrar ciclos con personas que solo se acordaban de mí cuando todo se les venía abajo. En cambio, llamé a Carmen y le dije que trajera sus panecillos de limón y a esa amiga suya escandalosa Janet, que siempre contaba historias subidas de tono en los mejores momentos. Para el mediodía, mi cocina olía a bizcochos frescos, el café estaba caliente y había risas en el aire. Nos sentamos alrededor de la mesa que Álvaro construyó, no la más grande, pero con historia en cada marca y rasguño. Carmen pasó el mermelada y Janet contó una historia sobre cómo coló ron en una venta de pasteles de la iglesia. Me reí tanto que me dolieron las costillas. La noticia apareció en el celular de Carmen a mitad de la comida. La leyó en voz alta, sin ceremonia, Torres Sainz Asociados, retirado de la cuenta de fideicomiso Wexford, debido a una revisión ética pendiente de resolución de auditoría interna. Nadie dijo nada al principio. Luego Carmen levantó su taza. Por limpiar la casa, dijo. Todas chocamos tazas. No era venganza, ni siquiera era orgullo. Era solo paz, la clase de paz que solo llega cuando dejas de mendigar un lugar en la mesa de alguien más. Pasé años pensando que si daba lo suficiente, quería lo suficiente, me quedaba callada, lo suficiente, harían espacio para mí, que me recordarían, que me respetarían, pero ahora lo sabía mejor. El respeto no viene del silencio, viene de saber cuándo dejar de dar. La silla que alguna vez me ofrecieron por obligación ya no la quería. No en su casa, no en sus términos. Después de que se lavaron los platos y el sol se puso, caminé al cuarto trasero y abrí el baúl de cedro. Adentro estaba el sobre que Álvaro me dejó. Lo sostuve en mis manos por un largo momento. Luego abrí el sello con cuidado. El viaje a la cabaña se sintió más largo de lo que recordaba. Los caminos habían cambiado ahora más anchos, con más desvíos y letreros que antes no estaban. Pero los árboles seguían inclinándose de la misma manera, doblándose hacia el pequeño camino de grava que subía a la colina. Cuando llegué al camino de entrada, estaba cubierto de agujas de pino. El porche tenía una pequeña grieta en la barandilla y el escalón de la entrada crujió más fuerte de lo que esperaba. Pero seguía en pie, seguía esperando. Abrí la puerta con la vieja llave que Álvaro había etiquetado Valle de Bravo. Nosotros. La cerradura giró suave como si nunca hubiera olvidado mi mano. Adentro, el aire olía a madera seca y recuerdos. Los muebles estaban tal como los dejamos, simples, desgastados y exactamente suficientes. La colcha que cosí durante uno de los inviernos de quimioterapia de Álvaro aún colgaba en el respaldo de la mecedora. Me hundí en ella y dejé que el silencio me envolviera. La chimenea se encendió fácilmente. Me senté cerca, calentándome las manos, y alcancé el cuaderno de cuero que Álvaro siempre guardaba en la repisa. No lo había abierto desde la semana en que murió. Hojeando las páginas, encontré listas de compras, bocetos de reparaciones para el porche y a la mitad una frase subrayada 2 veces.
Si olvidan lo que diste, no se lo recuerdes. Solo reconstruye sin ellos. Cerré el libro con suavidad y lo puse en mi regazo. Esa siempre fue su manera. Silenciosa, firme, sin amargura, solo clara. Caminé al pequeño escritorio. En la esquina saqué los papeles de transferencia de título que Nicolás había preparado y firmé mi nombre donde antes estaba el suyo. Limpio, final, suficiente. La cabaña no necesitaba explicaciones, no necesitaba justificarse, solo necesitaba ser mía otra vez. Guardé los papeles firmados en el cajón, me serví una taza de café de la vieja olla de acero y salí al porche. Los árboles se mecían bajos con el viento y el frío tocó mi rostro como algo familiar. Vi la luz desvanecerse detrás de las colinas, sabiendo que mañana aún quedaba una última cosa por enviar. Cerré el sobre a mano, sin dirección de remitente, sin nota por fuera, solo su nombre en la esquina, escrito con mi letra, como solía etiquetar sus loncheras para la escuela. Adentro puse los papeles de revocación formales, notariados definitivos, cada lazo legal cortado, cada punto de acceso cerrado, no más permisos, no más copropiedad, no más confiar en que recordaría lo que di. Metí la carta al final. No era larga, solo unas líneas. Suficiente. Le diste mi lugar a alguien más. Que ella construya tu próximo imperio. Yo no seré parte de él. Sin enojo. Solo verdad. Lo dejé en la pequeña oficina de correos del pueblo, asintiendo educadamente al empleado, que no sabía mi nombre, pero sonrió de todos modos. Luego manejé de vuelta a la cabaña, donde el café aún estaba caliente y el viento comenzaba a soplar como una manta sobre el tejado. Me senté junto a la ventana, con la taza entre mis palmas. Desde ahí podía ver el sendero que Álvaro y yo solíamos caminar cuando él se sentía con fuerzas. Recordé cómo solía detenerse a la mitad y decir, vamos a sentarnos un ratito. Siempre quería hacer espacio para el silencio. Ahora entendía por qué. El teléfono sonó una vez esa noche. Lo dejé ir al buzón de voz. No necesitaba escuchar el pánico ni las excusas. No necesitaba que me preguntaran cómo pude hacer esto, porque la verdad era que ya lo había hecho. Hice el trabajo, construí la base, lo sostuve durante años, difíciles fiestas duras y duelos silenciosos. Les di un nombre, un hogar, un lugar, y cuando le dieron ese lugar a alguien más, pensaron que me desvanecería en el fondo, pero no lo hice. Simplemente me fui, no por debilidad, sino con el poder que nunca vieron venir. Las luces de la cabaña brillaban suaves contra la oscuridad. Tomé un sorbo de mi café, me recosté en la vieja silla de Álvaro y dejé que el silencio se asentara a mi alrededor. Este era mi lugar ahora, y nadie me lo quitaría nunca más.